thought that was Bruce Lee, huh? What you know about that? Yeah, yeah. You can't see me or ever do me. Boy, I'm on fire. Call me Bruce Lee. I be shining. They be like, who's he? Black belt, black shades. They like, who we? They call me Bruce Lee. Yeah, that's Bruce Lee. Boy, I'm on fire. Call me Bruce Lee. I be shining. They be like, who's he? They call me Bruce Lee. I'm going Bruce Lee. Yeah. Eye of a tiger, got heart of a lion. Look me in my retina, see that I ain't lying. And I ain't even trying to go hard on this. Listen, my lyrics take you up to Mars on this. My bars serving alcohol, get you faded, you bound to fall. Listen in your vision, getting blurry, don't see none of y'all. They blind thinking real world's MTV. My red eyes see the truth, you can't empty me. They feed you lies on a silver platter and you eat it up like Jersey Shore ice cream. Hola amigos, estamos en Espacio Marciano, el capítulo número 18 ya Juan, ¿viste? Hartos capítulos, hartos invitados, pero invitados de lujo, como ya estamos acostumbrados, con invitados desde España, Joaquín Marcelo, desde la línea de Telwon, así que gran pensador y gran difusor de este caso de Jung Pan Jeet Kune Do. Así que Juan. Bueno, nuevamente ya reiterar que un gran capítulo. Ya no sé qué decir para saludar, pero sin duda me parece que va a ser una muy buena conversación, un gran maestro y un agrado poder tenerlo aquí. Sifu, ¿usted nos podría decir cuándo comenzó a entrenar Jung Pan Jeet Kune Do o cuáles fueron sus comienzos? Mis comienzos con el Jeet Kune Do fueron en el año 1988 con la academia de Danny Innocent. Y viajé hasta Los Ángeles para aprender directamente con Danny Innocent. Y allí en Los Ángeles conocí a otros instructores de Jeet Kune Do, porque hubo una cena que hicieron de homenaje a Bruce Lee. Ya sé que en la cena conocí a Ted Wong, Dan Lee, Jerry Potter, muchos de ellos, y entonces allí cogí los contactos. Ya a la mañana siguiente ya estaba entrenando en la casa de Jerry Potter porque estaba muy cerca de la academia de Innocent. Así que durante 4 años estuve compartiendo las enseñanzas de Danny Innocent en su academia, con clases privadas con otros instructores de Jeet Kune Do, alumnos de Bruce. Así fue como empecé. Juan, pregúntanos. Mi pregunta es, ¿por qué llega al Jeet Kune Do? ¿Por qué le interesó el Jeet Kune Do? A ver, buena pregunta. Porque mucha gente asocia el Jeet Kune Do de manera inevitable a la figura de Bruce Lee. ¿De acuerdo? Entonces, en uno de mis cursillos pregunté, ¿quién de vosotros está aquí haciendo Jeet Kune Do por Bruce Lee? Todo el mundo levantó la mano. Pero, en realidad, mi objetivo marcial no es ese. Mi objetivo marcial es que el Jeet Kune Do como arte marcial es un arte que realmente merece la pena, más allá de la figura de Bruce Lee. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, porque me interesó a mí en aquel momento, al principio de todo, me interesó, igual que a todos, por la figura de Bruce Lee. Y porque Danny Innocent hizo un cursillo en España en el año 86. Asistí al cursillo para ver cómo era. Me gustó mucho, aunque yo no entendía bien lo que era el Jeet Kune Do en aquel momento. Tenía mis propias hipótesis sobre lo que había leído en libros, etcétera, etcétera. Pero cuando vi a Innocent con Cash Magda, que estaba en aquel momento con él, me llamó la atención y me interesó la forma de entrenamiento que estaba viendo. Así que yo me decidí en pedirle a Cash Magda la dirección para 2 años después irme a Los Ángeles a entrenar con ellos.
y luego todo lo demás vino por siguientes descubrimientos que fui haciendo a lo largo de los años. La pregunta que quería hacer yo, ¿qué porcentaje del Wing Chun hay en el Jeet Kune Do en la actualidad? A ver, yo pienso que debemos entenderlo. El Jeet Kune Do, tal como es, porque basamos el Jeet Kune Do como si fuera un producto. ¿De acuerdo? El Jeet Kune Do es un proceso de evolución marcial que tuvo Bruce Lee durante varios años de su vida. Entonces, si la pregunta que tú me haces, ¿qué porcentaje de Wing Chun tiene? La respuesta sería, depende de en qué momento de ese proceso. Entonces, al comienzo, cuando Bruce enseñaba en Seattle y creó su estilo Junfan Kung Fu o Junfan Method, el porcentaje era muy alto. Era básicamente Wing Chun modificado. Wing Chun con diversos aspectos de Kung Fu del norte y del sur de China, pero básicamente era Wing Chun. Después de la pelea con Wong Jackman en Oakland, Bruce en aquel momento utilizaba su Wing Chun modificado. Pero fue cuando, como un golpe en la cabeza, le hizo ver muchas limitaciones que tenía en el arte del Wing Chun. Entonces eso le hizo investigar. Sacó mucho, de acuerdo a Ted Wong, las principales conclusiones a las que llegó después de esa pelea fueron dos. Una, mejorar el trabajo de pies, el footwork, para que le permitiera estar a la distancia adecuada en cualquier momento del combate. Y dos, mejorar su condición física, porque terminó muy cansado de la pelea. Que duró mucho. Entonces empezó un proceso en el cual, a partir de ahí, básicamente las dos artes que más le influenciaron fueron boxeo y esgrima occidental. Durante una parte de ese proceso, es decir, cuando el nombre del Jeet Kune Do se creó, fue en 1967 y creó su escuela en Los Ángeles, había un porcentaje de Wing Chun, boxeo y esgrima, ¿de acuerdo? Entonces, pero posteriormente, hablo de la época en que fundó su escuela, posteriormente Bruce dejó las clases para a la enseñanza, intentar introducirse en el mundo de Hollywood, dando clase a actores, gente de Hollywood. Entonces, dejó las clases de la enseñanza a Danny Inosanto. Entonces luego, en su propio proceso de evolución, que fue el que enseñó a través de clases privadas a Ted Wong, fue cuando cada vez más fue quitando más y más del Wing Chun. Entonces, si tú me preguntas qué porcentaje de Wing Chun hay en el último proceso de evolución marcial, te diría que muy poco y casi inexistente, de acuerdo a las palabras de Wong. Prácticamente inexistente. De todas formas, si tú ves a Bruce Lee en alguna película post 1971, verás cómo se mueve, la posición de un guardia, la movilidad, todo ya no tiene ningún vestigio de Wing Chun, solamente porque hago un poco de trapping. Eso es por la espectacularidad. Él era bueno haciendo eso, ¿sabes? Pero de cara a las enseñanzas y al propio proceso que le estaba pasando como investigador de un arte marcial propio que estaba haciendo, el Wing Chun fue eliminándose cada vez más y más. Bueno, eso coincide con lo que nos comentó Sifu Carruthers. Mi pregunta para usted sería, si bien nos acaba de describir el Jeet Kune Do como lo dejó Bruce Lee, ¿cómo es el Jeet Kune Do para usted? ¿Cuál es su Jeet Kune Do? ¿Cuáles son las características del Jeet Kune Do que usted practica? Bueno, vamos a ver. Me estás haciendo buenas preguntas, ¿sabes? Porque, sí, porque ¿qué entiendes por Jeet Kune Do? Eso es una pregunta un poco compleja, porque ha habido mucha controversia
con respecto al tema de lo que es Jeet Kune Do. Esa controversia obviamente ha venido porque Jeet Kune Do es un arte fue, cuando Bruce Lee lo creó, un arte marcial muy revolucionario. Entonces, para entender las palabras que Bruce Lee decía, es muy importante situarse en aquella época, en la época en que Bruce Lee las escribió, ¿de acuerdo? Entonces, en aquella época, todo estaba encasillado en estilos, todo era muy rígido, todo estaba artes marciales tradicionales, o el taekwondo, coreanas, karate, judo, hapkido, todo era muy así. Entonces Bruce era el primero que quería romper con las ataduras de los estilos, ¿de acuerdo? Entonces, al hablar, cuando Bruce acaba esas palabras de querer romper con los estilos, querer hacer todo, posteriormente mucha gente lo ha podido quizás malinterpretar, entendiendo que cualquier cosa que uno pueda hacer sería ya Jeet Kune Do, puesto que no existe ningún estilo. Pero sin embargo, es, en palabras de Bruce Lee mismo, es un estilo sin estilo. Esto es, entendemos en que, porque en realidad la palabra estilo suena a atadura, suena a algo rígido, a lo que hay que tenerse. Y eso no lo es, pero sí hay una forma de hacer las cosas. Esa es la forma, yo lo he aprendido de diferentes profesores, tanto de la rama de Guru Dan Inosanto, que por cierto es un magnífico y un excelente profesor, Dan Lee, Charlie Potter, otros, hasta llegar a Ted Wun. Entonces no he podido creer, por lo que dices que entiendo yo por Jeet Kune Do, me he podido creer por lo que yo he estado aprendiendo de todos esos profesores, no ya de lo que yo he leído acerca de Bruce Lee. Porque solamente leer las palabras de Bruce Lee, lo que digo, pueden dar pie a malentendidos por el enfoque revolucionario que Bruce Lee quiso dar en aquella época. ¿De acuerdo? Entonces, las características a lo que yo hago, que es la segunda pregunta, yo me baso principalmente en los enfoques que yo aprendí de Ted Wun, principalmente, y también de Dan Lee. Son los enfoques que a mí personalmente más me han llegado. Entonces yo entiendo que el Jeet Kune Do es un estudio sobre los patrones biomecánicos del ser humano para conseguir realizar de mejor manera una actividad física. Por ejemplo, en la natación hay una mejor forma de nadar, dependiendo qué forma, pero se estudia biomecánicamente la mejor forma de nadar. En el salto de altura se estudia cuál es la mejor forma para poder saltar. Es un estudio biomecánico de patrones del cuerpo humano. Entonces, no es cuestión de hacer estilos. Es cuestión de que estas armas naturales que tenemos nosotros son las manos y los pies. ¿Cuál es el mejor partido que podemos sacar nosotros de ellas? Más allá de cualquier estilo. Entonces sí, hay patrones de estudio biomecánicos en que te indican cómo poder realizar mejor puñetazos, patadas, con la mayor directitud posible, intentando emplear la mayor potencia posible, que haya la mayor economía de movimiento, no telegrafiar el golpe, todo ese tipo de cosas. Yo sí las creo. Ahora, depende de nosotros cómo nosotros logremos adaptarlas a nuestras propias características. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo varios alumnos y no todos los alumnos son físicamente iguales, ni mentalmente iguales. Entonces, el trabajo de instructor de Jeet Kune Do, a diferencia que puede ser un profesor de karate, en el cual el profesor de karate se limita a transmitir fielmente las enseñanzas que recibió de su profesor, con katas, con todo, es decir, una línea muy, muy concreta. En el Jeet Kune Do se trata de cómo adaptar diversos estudios de combate que Bruce Lee creó, diversas formas de patrones biomecánicos humanos a las características
de cada estudiante, para que cada uno de ellos pueda sacar el mayor partido posible de sí mismos. La pregunta que quería hacer yo, Sifu, es ¿cómo diferenciaría usted el Jung Fan Jeet Kune Do, o el Jeet Kune Do original, y el Jeet Kune Do Concept? Bien, en realidad, yo en este caso puedo hablar por experiencia propia. Es que a mí, honestamente, no me gustaría envolverme en ningún tipo de controversia con respecto a esas ambas opciones que hay, pero voy a ser sincero, ¿vale? Porque pienso que lo mejor para todo esto es que cada uno hable con sinceridad, siendo honestos, luego que cada uno pueda entenderlo como cada uno mismo quiera, ¿de acuerdo? En realidad, el término conceptos, eso no es una opinión mía, eso es un hecho, ¿de acuerdo? Eso surgió varios años después de la muerte de Bruce, a través de Danny Innocent. Sí, claro. Finales de los años 70 aproximadamente, pocos años después de morir Bruce Lee, no hay ningún tipo de fuente donde hable de los conceptos. No existe. Ni siquiera en artículos que hizo Danny Innocent, aún con Bruce Lee vivo, para la revista Inside Karate, que pueden ver que está en mi página web, pueden ver esa entrevista donde habla del Jeet Kune Do, como Bruce lo enseñaba, ¿vale? También en el primer libro de Danny Innocent, se llama Jeet Kune Do, el arte y la filosofía de Bruce Lee, que es un magnífico libro, por cierto. Ahí no hay ninguna referencia a conceptos. Allí Dan Innocent mismo dice que Jung Fan Kung Fu hace referencia a la escuela, no al arte de Bruce Lee. En ese mismo libro viene. Ok, entonces, ahí estaba todo muy definido. También hacía Kali, artes marciales filipinas, etcétera, etcétera. Sí, pero de una forma diferenciada. Y en la antigua Filipino Kali Academy había clases de artes marciales filipinas, boxeo, Wing Chun, diferentes artes, y solo había una clase que denominaban Jeet Kune Do, es decir, no Jung Fan Martial Arts, Jeet Kune Do, que para acceder a ella debería ser votado por los alumnos avanzados, por los seniors. Entonces quiero decir que en la década de los 70 no había ninguna referencia al tema de los conceptos. Y Jeet Kune Do era el que Bruce Lee había enseñado. Y dijo a Dan Innocent que enseñara el tiempo que lo estuvo vivo. Okay. Luego llegó la época el boom de los seminarios y de los cursillos por todo el mundo. Entonces, Dan Innocent, a lo que yo lo conocí, en realidad, él es un genio. Es un genio en cuestión de creatividad. Él es una maravilla viendo cómo mezcla diferentes artes. Él es una persona de por sí muy creativa. Pero, en realidad, el Jeet Kune Do, tal como lo creó Bruce Lee, no se trata de mucho abarcar. Es decir, aprender muchas artes marciales y abarcar mucho para coger luego la idea o el concepto. Se trata de lo contrario. Se trata de refinar, de pulir. Como decía Bruce Lee del escultor, una escultura no se crea poniendo arcilla, se crea teniendo un bloque, una base en la cual tú vas quitando y vas refinando cada vez más tu arte marcial. Se trataba en los principios de simple y directo, buscando la eficacia. Pero entonces, cuando llegó, yo decía, el boom de los cursillos, Dan Innocent optó por crear lo que llamó Jeet Kune Do conceptos, que era poder mostrar toda esa amalgama de cultura marcial que él hacía
magníficamente bien, era muy bueno haciéndolo. En lo cual yo pienso que cada persona tenemos que hacer lo que nos va bien a cada uno. Y yo pienso de que él hizo lo mejor que debería hacer. Es decir, hacer lo que él es bueno en realidad haciendo, ¿de acuerdo? Pero pienso, honestamente lo aprecio mucho porque fue mi primer maestro, pero pienso que no debería haber usado el nombre de Jeet Kune Do, porque eso creó mucha controversia a nivel internacional. Y en aquella época, en aquellos años, era el único cabeza visible. Entonces, nadie hablaba, todo el mundo daba por sentado. Sí, Guru Ino Santo decía que es así, debería ser así. Cuando yo entrenaba en privado con otros alumnos seguros, como Jerry Potit, como Dan Lee, ellos me decían a mí, lo que Daniel Santo está enseñando no es lo que nosotros aprendimos de Bruce Lee. Entonces dije yo, si vosotros que sois alumnos directos de Bruce Lee no lo decís, nadie más lo va a saber. Sí, me decían que sí, pero nadie dijo nada. Hasta que Linda Lee, la mujer de Bruce, reunió los primeros núcleos claro, para que pudiera mostrarse ahí el arte que Bruce Lee fue lo que creó realmente. A partir de ese momento fue cuando ya todo el mundo empezó a hablar y todo el mundo, y vino la polémica de qué era entonces Jeet Kune Do, los conceptos o el original. Ahí fue cuando vino. Que antes de eso no había tal polémica porque todo el mundo daba por sentado que seguro Daniel No Santo lo decía, debería ser así. ¿Entendés? Por eso digo, a partir de ahí quiero dejar claro una cosa. Yo mismo estuve muy, digamos, enamorado prácticamente de los Jeet Kune Do conceptos. La primera vez que lo vi en Los Ángeles, en el año 88, poder practicar toda aquella variedad de artes marciales en un mismo sitio, en una misma escuela, era algo que en aquella época no había en ningún lugar del mundo. Solamente ahí. Te hablo de aquella época. Para mí fue algo impresionante, fue una maravilla y me sentí muy, muy contento y muy a gusto practicando eso. Pero luego, con el paso de los años, fui dándome cuenta que no era eso lo que estaba buscando. Pero entonces, cada persona, pienso que simplemente lo que tiene que hacer es olvidarse, esto es Jeet Kune Do o esto no es Jeet Kune Do. Ser honestos consigo mismo y pensar, esto que estoy haciendo es lo que yo busco. Me siento contento, me siento feliz realizando esto que estoy haciendo. Si es así, da igual cómo se llame. Conceptos, original, da igual el nombre. Digo, lo que importa al fin y al cabo es que cada persona esté feliz con lo que haga. Pero eso sí, siendo honestos con uno mismo. Que no digan, por favor, yo estoy haciendo una cosa que no hago en realidad, porque no es así. Entonces lo que quiero decir, ¿no? Entonces a la base de ser honesto con uno mismo, a mí me parece perfecto que cada uno haga lo que se siente mejor. Bueno, mi próxima pregunta tiene que ver también un poco con lo que el Sifu dice. ¿Cómo entrenaba al principio? ¿Cómo era al principio los entrenamientos y cómo fue variando? ¿Cómo han cambiado? Y el tema del sparring también, si es que nos puede hablar un poco de eso. ¿Cómo ha ido evolucionando el trabajo del Jeet Kune Do? Bien. Bueno, cuando yo empecé a practicar Jeet Kune Do, como ya les dije, dependía mucho del profesor con el que aprender. Entonces, al principio con Daniel No Santo, pues entrenaba lo que hoy día se entiende por Jeet Kune Do conceptos. Entrenaba todo eso, artes marciales filipinas, Muay Thai, Shooting, Sabat, lo que él denominaba Chun Fan Kung Fu, Chun Fan Martial Arts. Pero debo decir que lo que yo aprendí con otros estudiantes de Bruce, a nivel de material técnico que Bruce le enseñó, no tenía mucho que ver. Lo que aprendía con Guru Daniel No Santo de lo que aprendí con los demás.
Básicamente porque con Guru Dani Nosanto en lo que es Jung Fu Martial Arts aprendía trapping, aprendía un footwork muy pequeño, aprendía formas de pegar a los focus que eran exactamente igual que en boxeo. La misma biomecánica que en boxeo, las mismas patadas que en Sabbath o kickboxing, y no veía ese especial en qué caracteriza el Jeet Kune Do. ¿Qué es eso especial? Eso no lo veía. Luego, cuando empecé a entrenar con otros instructores, como por ejemplo Jerry Pottit, con Jerry Pottit entrené también 4 años a través de clases privadas. Eso compaginaba con Enos Santo y con Jerry. También era muy basado en el Jeet Kune Do que se enseñaba en la escuela de Los Ángeles, en el cual también tenía una cierta influencia del Wing Chun. Se practicaba también mucho trapping, se practicaba también Chisao, ciertas cosas, también una cierta biomecánica a la hora de meter los golpes, también, pero también mucha influencia de Wing Chun. Dan Lee fue otro paso en mi escalera del Jeet Kune Do. Él era un poco más diferente, porque Dan Lee fue campeón de boxeo en China cuando tenía 18 años. Dan Lee era muy bueno a nivel de sparring, de romper el ritmo, se movía realmente bien. Y aprendí también otro escalón, otras cosas diferentes en el Jeet Kune Do. Es como que aprendí de cada uno diferentes facetas del arte. Y luego finalmente con Ted Won puede decirse que lo que aprendí fue principal de todo la importancia que tiene el footwork en el arte. Porque vosotros podéis ver escritos hebreos donde habla de la importancia del footwork, ¿vale? Pero hasta que no lo ves con tus, lo sientes por ti, lo ves con tus propios ojos, no lo vas a entender. Con Ted fue donde lo entendí. La biomecánica de los golpes, el sentido de la distancia, el footwork sobre todo, la influencia de la esgrima en el Jeet Kune Do, todo fue el peldaño que fue principalmente lo que Ted Won aprendió de Bruce en la última etapa de evolución marcial. Bueno, así que en mi caso fue igual, mi caso fue también evolucionando según iba aprendiendo con diferentes profesores. Lo que me preguntas sobre el sparring, disculpa, me preguntas para el tema del sparring. Sí. Me gustaría añadir, para mí el sparring es algo fundamental en el arte del Jeet Kune Do, fundamental, porque de nada sirve tener a una persona practicando las técnicas de una manera aislada, cuando luego no es capaz de aplicar esas técnicas en un sparring. Yo lo comparo un poco con el fútbol. No digo el fútbol americano, digo el fútbol sudamericano español. Por ejemplo, tengo un jugador en el cual manejando la pelota, está manejando la pelota, aprende a hacer un montón de cosas técnicas con la pelota y lo puede hacer magníficamente bien. Pero hasta la hora de que no entre a jugar el partido de fútbol, no va a ser capaz de aplicar todos esos recursos técnicos que tiene. Entonces, cuando entre un partido de fútbol, será cuando verá lo que es tener un marcador encima. Será cuando verá en que no te puedes mover fácilmente porque el contrario no te deja. Será cuando verá cuando tenga que hacer todos esos recursos técnicos en un momento bajo presión. Es decir, las circunstancias que marca el partido, el ritmo que marca el partido. Todo eso es lo mismo que en el sparring. Entonces, no sirve para nada que uno trabaje el aspecto técnico, que al principio es fundamental. De acuerdo a Bruce Lee, las 3 etapas de una técnica son: la primera, sincronización con uno mismo. Sincronización con uno mismo significa el que yo tengo que estar centrado en mí mismo, en el aspecto técnico, ver cómo sale primero la mano, cómo meter el cuerpo, cómo utiliza el footwork,
cómo estudio la potencia que tiene a mi golpe, estudio no telegrafiar el movimiento, etcétera, etcétera. Segunda etapa es sincronización con el adversario. Yo me adapto al adversario, me adapto a situaciones del cambio de la distancia, del time, etcétera. Y la tercera etapa de la técnica es aplicación en combate. Para poder hacer todo lo que hemos trabajado anteriormente y ser capaz de hacerlo en combate es lo mismo. Para aprender a nadar, debes meterte primero en el agua y aprender a nadar dentro del agua. Sifu, ya la pregunta que quería hacer yo, Sifu Tet Wong, para mí tiene que haber sido uno de los maestros más técnicos del Jeet Kune Do. Y eso se veía en su movimiento y usted también lo muestra en los seminarios. Esa naturalidad de movimiento, ¿cómo se consigue? Bueno, gracias por tus palabras en primer lugar, pero la naturalidad de movimiento se consigue a base de práctica. Como todo, Bruce Lee dedicaba todo el día a la práctica, al entrenamiento. Nadie nace sabiendo. Todo lo que hagamos necesitará una práctica. Luego depende de las características de cada persona, del nivel de coordinación de cada persona. Te tomará más o menos tiempo, pero todo se traduce a practicar, hasta que tú consigues que esos movimientos se vuelven como parte de ti, se vuelven naturales en ti. Entonces, como Bruce le decía, yo no golpeo, ello ha golpeado solo. Es una etapa de la técnica donde ya no piensas, ya no eres consciente de ninguna técnica. La técnica está dentro de ti y simplemente surge.